Bien, bueno, vamos a ver en esta nueva unidad número 4 que ya está a punto de acabar, vamos a ver 7 temas importantes. Los voy a mencionar y vamos a ir trabajando de uno en uno. Vamos a ver la Revolución de Ayutla, la Constitución de 1857 y las reformas liberales, la Guerra de los 3 Años, que es la Guerra de Reforma, los tratados de Monalmonte y de Maclean Ocampo, la intervención francesa, que es la Batalla de Puebla, con Ignacio Zaragoza al frente, Benito Juárez y la República Errante, que esto es muy importante, el Segundo Imperio Mexicano, que es la llegada de Maximiliano y de Carlota, y por último la República Restaurada. Son 7 temas muy importantes porque estamos casi a la mitad del siglo XIX y en un principio les había yo dicho que el siglo XIX estaba lleno, en cuestión de México, en la historia de México, estaba lleno de guerras e intervenciones. Y esto nos pone en una situación histórica bastante complicada en temas económicos y políticos, porque esto va minando de alguna manera a la sociedad, a la economía y a la política en nuestro país. La revolución de Ayutla no se habla mucho de ella en el sentido, lo que vemos en la primaria, en la secundaria, sino lo pasamos como de largo en algún momento, porque como, no es que no le tomemos importancia, sino que la vemos demasiado rápido. Lo que nos dicen en la escuela es, se hizo una revolución para desconocer al gobierno de Santana. Pero ¿qué sucedió aquí? La revolución de Ayutla, obviamente como cualquier otro acontecimiento histórico, tiene causas y consecuencias. ¿Cuáles fueron estas causas que propiciaron esta revolución de Ayutla? Bueno, pues una de ellas era precisamente el rechazo a la dictadura de Santana, en el caso de los mexicanos que ya estaban hartos de tanto ir y venir del gobierno de Santana. Se convirtió en un dictador porque ocupó la silla presidencial durante 11 veces y en esas 11 veces él fue entre los liberales y los conservadores. Fue una persona que nunca estuvo con un grupo real. Él estaba siempre le hablaban bonito los liberales y se iba con los liberales y decía lo liberal es lo mejor. Le hablaban bonito los conservadores y se iba del lado de los conservadores, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a los intereses que él tenía en esos momentos. Era una persona demasiado ansiosa y pedía permiso cada ratito para ausentarse del gobierno mexicano y siempre dejaba a cargo del vicepresidente pues el tiempo que fuera necesario mientras él se iba a su finca en Veracruz. Otro de los motivos, un segundo punto, es que el presidente de Santana aplicó muchos impuestos completamente absurdos y tontos para esa época. México estaba en una situación económica muy precaria y para que me entiendan, uno de los impuestos que él encargó que se hiciera la hacienda pública fue que a las personas que tuvieran una cierta cantidad de puertas, ventanas en sus propiedades, pues era la cantidad de impuestos que iba a pagar. Entonces, mucha gente lo que hizo fue cerrar puertas y ventanas para que no pagar todos los impuestos. Nosotros, por ejemplo, pagamos impuestos actualmente por si tienes un carro, que es la tenencia, ¿no? Ahora pagamos, el predial, que es el lugar que tienes en tu casa, o sea, tu terreno. Cuando trabajas, pues te quitan un cierto porcentaje de tu salario. Bueno, esos son los impuestos que nosotros pagamos, entre otros tantos. En el caso acá de Santana, pues obviamente era esa cosa tan absurda y eso lo hacía solamente por saciar su ambición de dinero y de poder. Y la gente pues ya estaba cansada también de los actos y hechos de corrupción que eran avalados por él mismo y que además también lo hacía, lo conocía y lo propiciaba. La falta de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, que ya habíamos firmado, ya éramos libres, ya habíamos firmado una carta de independencia, sin embargo las condiciones de toda la población mexicana pues estaba exactamente en las mismas, no había cambiado absolutamente nada y la gente pues obviamente estaba cansada. Y por último, una represión violenta
Para las personas que estaban en contra de lo que él hacía y decía, pues obviamente eran perseguidos y fusilados. Las consecuencias de sus actos pues propiciaron la revolución de Ayutla, que se firmó con un plan, así se llama el plan de Ayutla, que fue un movimiento que se levantó en contra del gobierno de Santana y estuvo liderado, nosotros no conocemos mucho de esta figura, Adrián, Florencia y Villa, pero sí conocemos a las dos personas que están detrás de él y que también apoyaron su movimiento, que fue Ignacio Comonfort y fue Juan Álvarez. Ellos dos secundaron la propuesta de Adrián Florencia Villa, para desconocer el 1 de marzo de 1854 el gobierno de Santana y se hizo una revolución. Es una revolución que se lleva a cabo y además llegan al Congreso junto con Benito Juárez, que contribuyen al cambio de una constitución. Nosotros nos regíamos por la constitución de 1824 y querían ahora una nueva constitución porque ya las ideas que tenían, o bueno, las leyes de esa constitución ya no eran las que la sociedad mexicana a los ojos de los liberales liderados por Benito Juárez, pues ya no eran las mejores. Entonces había que tener unas mejores condiciones de vida, como las que les dije, que las condiciones de derechos humanos, como los conocemos ahora, pues no garantizaba la vida de las personas. Entonces, en 1857 se genera un nuevo Congreso para llegar a hacer una nueva constitución. Obviamente había gente que no estaba de acuerdo con esto. ¿Y quiénes eran? Pues el grupo conservador. Nosotros ahora tenemos diferentes partidos políticos. En aquella época nada más estaban los liberales y los conservadores. Y eran los conservadores y liberales moderados entre cada uno de ellos que había ahí en el Congreso. El Congreso, imagínense, ustedes nunca han visto el canal del Congreso, cómo se pone aquí en México cuando están trabajando los senadores o los diputados. ¿Se han visto todo eso o no, nunca han visto el canal del Congreso? O en las noticias, cómo están todos los senadores, todos los diputados ahí en el Senado. Obviamente se pelean, se gritan, se ponen pancartas, hacen un teatro. Bueno, lo mismo era en esa época, menos, era igualito, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es, déjenme ver, es la Constitución de 1857 y las reformas liberales. Estas reformas liberales, para la época en la que estamos hablando, mucha gente no estaba de acuerdo con ellas porque eran bastante reformadoras a la política y la economía de México. Muchos de ellos no querían estas reformas. ¿Qué reformas había? Les voy a platicar de una. Por ejemplo, la educación ahora la tenemos laica y obligatoria. Esa idea salió desde la época de la Reforma con Benito Juárez, porque la iglesia era la que tenía toda la parte educativa o se encargaba de la parte educativa de los niños, hijos de los criollos, o sea, hijos de gente rica como los criollos, como todavía la gente que vivía aquí española, y los pequeños, pues ya los mexicanos que ya habían nacido aquí, los mestizos que empezaban a tener un poco de dinero, pero se encargaba la religión, o bueno, la iglesia, de llevar a cabo esta parte de la escuela. Una de las escuelas que data desde esa época es una escuela que está en el centro que se llama el Colegio de la Paz Vizcaínas. Inició porque fue como un grupo de personas que se dieron cuenta que había muchísimos, por estas guerras, que había muchos niños y niñas que eran huérfanos y que no tenían absolutamente a nadie que se hiciera cargo de ellos y de su educación. Entonces, a través de un patronato, surge este colegio que se lo da a trabajar, por así decirlo, a unas monjas. Las monjas se encargan de esto, o sea, este patronato compra, porque eran españoles, compran el edificio de la Paz Vizcaínas que está sobre Eje Central, antes de llegar, es después de lo que nosotros conocemos como Salto del Agua, está despuésito de esta estación del metro, por decirlo así. Es un edificio enorme, grandísimo. Bueno, compran este edificio y lo hacen un tipo orfanato para estos niños y donde se les va a dar, obviamente, educación.
En esta escuela, Margarita Maza de Juárez, esposa de Benito Juárez, estudia sus primeros años. ¿Qué se les enseñaba a las niñas? Se les enseñaba obviamente religión, se les enseñaba a ser buenas esposas, y esto implicaba saber bordar, saber leer y escribir, obviamente, saber un idioma, que por lo general era el inglés y el francés, y entonces te hacían en esa época pues una buena esposa con estas asignaturas, por decirlo así. Entonces, este patronato se encarga de eso y dura muchísimos años. Claro que obviamente con las guerras no cierra, jamás cierra el colegio, sino que también se va haciendo obviamente más famoso este lugar. Y con la guerra de reforma, pues ya no se puede impartir lo que es la religión, sin embargo, como es un patronato, entonces se deja, y además hay otra ley que hacen también en este periodo de la reforma, en donde hay libertad de cultos. Entonces, no pueden cerrar la escuela como tal, ni prohibir la religión que se da en este colegio, sino que nada más debe de estar la educación, debe de estar regida por el Estado. Otra de las reformas, y ahorita lo vamos a ver, otra de las reformas es el Estado ya se hace cargo de todo lo que equivale a los nacimientos y defunciones y matrimonios. Antes la iglesia era la que tenía todos estos registros, pero ahora con estas leyes el Estado es el que le quita esa responsabilidad a la iglesia y la obtiene él. Cuando tú naces, te hacen una acta de nacimiento en el hospital y con esa tu mamá o tus papás van al registro civil y la canjean, por decirlo así, te registran, ya tienes un registro ya nacional, en donde ya eres ciudadano, ¿no? Y tienes todos los derechos y todas las garantías. Bueno, eso fue lo que hicieron en aquella época. Entonces, si nosotros lo vemos de 1857, estas ideas pues eran bastante revolucionarias. Y para la gente conservadora, pues no les agradaba en más mínimo. ¿Qué más pasó en esta parte? Bueno, les voy a comentar. Hay muchas cosas que tenemos que ver. ¿Hasta aquí me van entendiendo o me regreso un poquito? Ahí díganme, por favor. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno. Sí, todo bien, maestra. Ok, entonces yo les digo, para no retrasarlos. Bueno, les digo que estos liberales y conservadores siempre se andaban peleando, y entonces aquí tenemos con el triunfo de la revolución de Ayutla, cuando ya gana estos liberales y corren a Santana, bueno, pues se da paso a una organización, ahora sí, de un gobierno liberal. En octubre de 1855 hay una junta de representantes estatales porque el país estaba dividido entre estados de la república que apoyaban a los liberales, al grupo liberal, y estados de la república que estaban a favor de los conservadores, que querían que se quedara como lo conocían antes. Bueno, entonces Juan Álvarez se eligió como primer presidente, pero Juan Álvarez era liberal y fue como que el primer presidente después de esta revolución de Ayutla, que fue presidente. Y entonces, enseguida de esto, se dio inicio ahora sí a la reforma, donde se promulgaron las leyes que suprimen los fueros. Lo primero que hicieron los suprimir los fueros militares y eclesiásticos, y a esto se conoce como la Ley Juárez, lo que les acababa yo de explicar. ¿Cuáles eran estos fueros? Bueno, estos fueros, como muchos de los conservadores pertenecían al ejército, pues podían hacer varias cosas sin que se les malas, en contra de la nación o de las personas, y no les podían hacer absolutamente nada porque tenían un fuero. ¿Ustedes saben lo que significa fuero o no saben? No. ¿No saben? No saben, entonces, ¿se los digo? Bueno, Sí, por favor. tener fuero quiere decir que como tú perteneces en este caso a la iglesia, a la política, etcétera, etcétera, no te pueden hacer absolutamente nada porque perteneces a este grupo. Si te quitan el fuero, entonces ya eres una persona común y corriente y entonces te pueden hacer un juicio, ya te pueden hacer un juicio, ¿sale?
Entonces, esto fue lo que hizo la ley Juárez. Benito Juárez fue lo que hizo, lo mandó al Senado y entonces el Senado votó a favor de esta ley y entonces se le quita el fuero en caso de ser necesario, se le quita el fuero a los eclesiásticos y a los militares para ser juzgados en caso de ser necesario si es que hacen algo malo. Ignacio Comonfort a finales de 1855 sustituye a Juan Álvarez porque recuerden que en esa época no era de que te quiten y te pongan de la silla presidencial, sino había circunstancias políticas que hacía que te tenían que quitar, te tenían que relevar por decirlo así. A veces tu vida corría peligro o había gente que que tenía mayor aceptación en el Senado, entonces decían, quítenlo y vamos a poner a este porque tiene mayor aceptación. Entonces, iban y venían algunos personajes, pero siempre estaban presentes dentro de la política. Bueno, entonces, Ignacio Comonfort sustituye en 1855 a Juan Álvarez en la presidencia y continúa con la expedición de las leyes. Estas leyes no era de que llegara la ley al Senado y en 2-3 horas se votaba a favor o en contra. No, tardaba mucho tiempo. Por eso se le llama como, es una guerra entre los liberales y conservadores durante 3 años que están entre estira y afloja, sí te acepto, no te acepto, es la República Errante, que ahorita vamos a pasar a esto. Entonces es un periodo bastante grande en el que hay varias cosas que se necesitan, el Senado en aquella época necesitan resolver, porque también, acuérdense, no había mucho dinero, entonces, pues, todo ese tipo de cosas afecta a estas respuestas en el Senado. Bueno, cuando es destituido Juan Álvarez, Ignacio Comonfort llega a la presidencia, continúa con estas reformas y en junio de 1856 la ley Lerdo se aplica, y ahorita les digo cuál es la ley Lerdo porque cada una tiene un nombre diferente de la persona que las hizo, y la ley Iglesias también en 1857 son ya votadas a favor. Entonces ya tenemos las 3 más importantes, la ley Juárez, la ley que esta fue en el 55, la ley Lerdo en el 56 y en el 56 la ley Iglesias. Se dieron cuenta que fueron 3 años para que se pudieran votar a favor de estas reformas. Bueno, con la Constitución del 57 causó obviamente un descontento con el grupo conservador y se pronunciaban en contra de estas reformas en un grito. Ellos aquí ya ven que se andan gritando hasta Changoleón y bueno, allá se grita, así se gritan ahora, ¿no? Ahora se gritan así, allá se gritaban, o en aquella época se gritaban religión y fueros. Querían los conservadores que regresara la religión y que regresara el fuero. Entonces, imagínense en el Senado que se andaban aventando hasta las chanclas porque trajeran, obviamente, estas nuevas ideas. Pero con el plan de Tacubaya se declara que se desconoce este grupo conservador por medio de este plan. Se desconoce la Constitución del 57, se convoca o se quiere convocar a un nuevo Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución y quitarla del 57 y dar continuidad a la presidencia de Ignacio Comonfort, otorgándose amplias facultades para gobernar. Tenía poder este señor. Comonfort, convencido de que no era viable gobernar con la Constitución, se adhirió al plan de Tacubaya, pero los conservadores lo desconocen. O sea, había también ahí entre ellos, se habían peleado, lo desconocen y en enero de 1858 parte a Estados Unidos y Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de la Nación, sube o se queda como presidente de México. Por eso es que llega a la presidencia del país. Poco después, Zuluaga, quien había promulgado el plan de Tacubaya, ocupó la capital y fue nombrado presidente por la Junta Representativa de los departamentos. Acuérdense que había 4 departamentos, eran 19 estados, 4 departamentos y un distrito federal. Y entonces él tenía el apoyo de los 4 departamentos, mientras que Benito Juárez estableció su gobierno constitucional en Guanajuato. Tiene que salir de la capital de México, irse a uno de los estados liberales que lo apoyan y desde ahí él empieza a gobernar, a gobernar como presidente de México. Mientras esto pasa, se dictan las últimas llamadas leyes de reforma en Veracruz en 1859. Ya habíamos pasado bastantes años, desde el 55 que comenzó esto hasta el 59, 4 años. En el
Ahora sí vamos a pasar. ¿Qué dice la ley Juárez y por qué estaban tan espantados los conservadores? Bueno, pues es la supresión de los fueros militar eclesiástico para los individuos de estas corporaciones y que sean juzgados por delitos del orden civil, o sea, ya como cualquier terrenal, ¿no? Lo que permitía una igualdad de derechos entre toda la población, ya no nada más ante la ley, ¿no? Y ya no nada más era, es que es militar y no lo pueden tocar, o es eclesiástico y no lo pueden tocar. No, ya con él, pues obviamente ya podían hacerlo de una manera civil. La ley Lerdo, que dice desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedades de las corporaciones civiles y religiosas. Quiere decir que había mucha gente de dinero, sobre todo a las iglesias, que tenían cantidad de terrenos inutilizados, cantidad de tierras que le habían quitado en algún momento desde la época prehispánica, digamos, bueno, desde la colonia a los indígenas y las tenían inutilizadas, pero eran parte de la iglesia. Entonces, con la ley Lerdo dijeron, no, ya no. O sea, las tienes ahí nada más arrumbadas, aventadas, ni siquiera haces nada y los pobres que viven aquí al lado de tu iglesia o al lado ahí en el pueblo, pues están o sea, están muriendo de hambre y no pueden, obviamente, sembrar en esas tierras. ¿Sabes qué? Vienen las tierras y entonces se les reparte a los campesinos o a los indígenas de esos lugares. Por eso se enojaron los conservadores. La ley Iglesias, que decía, era la prohibición del cobro de los bautismos, de los casamientos, de las amonestaciones, de los entierros a los pobres. Se consideraba a los pobres la persona que solamente tenía lo mínimo para poder alimentarse. Actualmente, si tú vas a la iglesia y dices, me quiero casar, tienes que pagar una cuota, ¿no? La que te establecen para poder casarte en esa iglesia. También te cobran las amonestaciones. ¿Saben lo que son las amonestaciones? Cuando dicen, se va a casar fulanito de tal, ay, las abuelitas, ¿y ya corrieron las amonestaciones o cuándo lo van a hacer? ¿Sí han escuchado eso o no? No, jamás. No. ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, pues pregúntenle a sus papás, a sus abuelitas, qué son las amonestaciones. Ya se las voy a decir. Las amonestaciones quiere decir que cuando una pareja se quiere casar por la iglesia, deben de estar seguros que alguno de ellos, o sea, la pareja, alguno de ellos no fue casado antes por la iglesia. Entonces, en todas las iglesias se pone o se da aviso de que esa pareja, o sea, ¿cómo se llama? Fulanita y sutanito se quieren casar. Y entonces, si alguna iglesia dice, ah, es que ya se casó, esta persona ya es casada, entonces ya no se pueden, o sea, ya no te permiten que esa pareja se case por la iglesia. También, si se han dado cuenta que cuando una persona se divorcia y se va a volver a casar, ya no se puede casar por la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Seguro tienen amigos, familiares, que algo así pasó. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿Sí? Sí. Michelle, ¿sí? Eric, ¿también te has dado cuenta de eso? No, de hecho, jamás. Es que casi no voy a iglesia. No, pero si vas a bodas, ¿no? Ah, un poquito sí, pero no, jamás he visto eso. Cuando tú ya te casas por la iglesia y te divorcias y te quieres volver a casar, solamente se te permite casarte por el civil, ya por la iglesia ya no. Se supone que la iglesia católica te dice que el matrimonio que tienes o el matrimonio en el que estás por primera vez es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Entonces, la iglesia Pero no se una permite. pregunta. Dime. Bueno, yo, ¿no? O me quiero casar fuera de la iglesia, ¿sí se permitiría o no? Ah, sí, sí te puedes casar, o sea, con que tú estés casado por el civil, tienes todas las garantías, o sea, tu pareja tiene todas las garantías y tú también tienes todas las garantías que el Estado te ofrece, como que te inscriban al Seguro Social o al ISSSTE, depende de dónde trabajes, o sea, que tengas absolutamente todo, que si te quieres divorciar, pues te divorcies por la vía legal, todo ese tipo de cosas, o sea, sí se puede. Si tú profesas otra religión, la que sea, no importa con que te cases por el civil, está bien. ¿Y por qué te dicen por el civil? Porque hay muchas cosas que te manejan todavía mera formalidad. Por ejemplo, para sacar un préstamo del Infonavit o del FOBISTE, que depende de dónde trabajes, y de los préstamos que tú tienes, pues obviamente muchas veces te dicen, tiene que ser casado. Antes, cuando digo, yo ya estoy más grande que ustedes, ¿no? Por ejemplo,
En el caso de mis papás, ellos se casaron por bienes mancomunados. Eso quiere decir, o sea, en el civil, ¿no? No estamos hablando de la iglesia, en el civil. Eso quiere decir que los bienes que se adquieren o sea, para los dos, cuando están en matrimonio, es de los dos. Si trabajan los dos y los dos compran 2, 3 departamentos, las propiedades son a la mitad, ¿no? Son para los dos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo estoy casada por bienes por separado. Quiere decir que si mi esposo tiene 10 casas y yo no tengo ni una, o tengo nada más una, y nos separamos, o sea, nos divorciamos, sus 10 casas se le quedan y yo me quedo con lo mío. Ajá, puede ser hasta al revés. Si yo tengo también un departamento y él no tiene nada, yo me quedo con mi departamento y él se queda chiflando en la loma, porque somos por bienes por separado. Todo esto ha ido cambiando, pero es gracias a estas leyes que se hicieron obviamente desde aquella época y que se han ido reformando y se han ido obviamente adaptando a la sociedad que tenemos. Actualmente ya los matrimonios de personas del mismo género ya también tienen los mismos derechos que una pareja heterosexual. Ajá. Y todo esto viene desde acá. Lo puedes inscribir al IMSS o al ISSSTE, tienes las mismas garantías como pareja, bueno, tienes absolutamente todo. Entonces, esta parte de las leyes de reforma, pues sí dieron un salto muy grande a lo que tenemos ahora. O sea, se han ido, digamos, modificando, no han ido cambiando, se han ido modificando de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, ¿sale? Nos falta poquito, me van a faltar 10 minutos y si se me acaba el tiempo, nos conectamos un ratitito más, ¿vale? Bueno, entonces ya, para esto ya terminó, o ya ¿cómo se llama? Ya tenemos la Constitución de 1857, en donde dice que la libertad de educación y de trabajo es inviolable, ¿no? Ya todos tienen garantías de estudiar, porque antes nada más estudiaba la gente rica, acá ya iban a estudiar absolutamente todos, de trabajo igual. Tenían una inviolabilidad en la propiedad y se prohíbe que el ejercicio de culto alguno, es lo que te explicaba, que si tú eres judío, eres protestante, eres lo que sea, ya no eres perseguido. Antes decían solamente la Iglesia Católica o lo católico se permite, ya no. Desde esa época ya eres libre de elegir la religión que quieras. Si le quieres rendir culto a una piedra, eres libre de hacerlo. Si quieres seguir con el catolicismo, eres libre de hacerlo y ya no estás perseguido por el gobierno ni por nadie. Bueno, esa es la importancia de estas leyes de reforma. ¿Hasta aquí queda claro? De todas Sí, maneras, profesora. ustedes obviamente lo van a leer. Bueno, entonces esto duró 3 años, de 1858 a 1861. Hay unos tratados de Monalmonte y de MacLean Ocampo. ¿Esos qué son? Bueno, pues les voy a contar. Cuando Benito Juárez era presidente, hay una parte en la historia que se llama la República Errante. ¿Y esto qué quiere decir? Que Benito Juárez tuvo que salir de la capital para poder llegar hacia Estados Unidos y pedirle a Estados Unidos que se reconociera solamente la figura de Benito Juárez como presidente de México. Eso se llama la República Errante. Quiere decir que estaba saliendo y está de estado en estado. Hay algunos estados en donde son conservadores y no puede tocarlos porque corren su vida a peligro. Él tiene que agarrar a toda su familia, se tiene que ir con Margarita Maza de Juárez, sus hijos menores, que son 2 niños, y se van hacia Estados Unidos. El primer lugar que tocan antes de llegar a Estados Unidos es Saltillo, Coahuila. Ahí están un tiempo y de ahí saltan hacia la frontera y se van a San Antonio. En San Antonio tienen algunos amigos que se llevan a su familia hasta Nueva York. Ahí en Nueva York, él regresa, o sea, él no llega hasta Nueva York, sino él tiene que ir a ver a un representante de Estados Unidos y se va hacia Nueva Orleans. Y ahí en Nueva Orleans, obviamente, le dicen que sí, o sea, Estados Unidos, ¿cómo se llama? Acepta a Benito Juárez como único presidente de México. Entonces, mientras él está en ir y venir en la República Errante, sus hijos mueren en Estados Unidos, mueren en Nueva York de
hipotermia, porque no estaban acostumbrados a las bajas temperaturas. Pues aquí no tenemos esas temperaturas tan bajas en invierno y tan largos los inviernos. Entonces, Margarita Maza de Juárez y Benito Juárez tienen un amor así impresionante, de que yo creo que nadie en la historia de este país, en cuestión de política, yo creo que nadie la ha tenido. Él la conoce, le lleva 17 años, y cuando la conoce recién nacida. Ella le dice a los padres adoptivos, porque no eran los padres verdaderos de Margarita Maza de Juárez, adquiere sus apellidos porque es adoptada de la familia Maza. Él cuando la ve por primera vez en esa casa, porque él trabajó en esa casa, su hermana trabajaba en esa casa, él cuando la ve se enamora de esa niña y dice, yo me voy a casar con ella, cuando tiene como 17 años. Obviamente todo el mundo así de, ajá, sí. Bueno, pues cuando ella es grande, la familia de Margarita se da cuenta que nunca la van a poder poner como a sus hijas naturales, nunca la van a poder poner en un matrimonio con algún español o algún criollo de dinero, porque ella es una indígena. Entonces se acuerdan de esa pequeña anécdota y bueno, hablan con la hermana de Benito. Y la hermana le dice, ¿qué pasó? Sí, y dice, sí, él siempre quiso a Margarita, toda la vida, siempre la vio crecer. Entonces dijo, sí, yo me caso con ella. Para esto él ya era obviamente un abogado renombrado ahí en Oaxaca, y se casa con Margarita. Entonces ellos tienen un amor así de morirse, o sea, de verdad de novela ellos. Entonces ellos se cartean, y en todas las cartas ellos se profesan todo ese amor, toda esa confianza, y Margarita pasa sola esos eventos de sus hijos, y él está deshecho por dentro, pero no puede hacer absolutamente nada, porque él tiene un deber con la República, ¿no? Él tiene un deber como presidente. Entonces, no ve a Margarita en esos años, ella lo sabe, ella lo asume, pero no deja de dolerle, y a él le duele o sea, en lo más hondo de su alma, porque son sus dos únicos hijos varones. Y bueno, para un hombre siempre tener un varón, pues es así como que, pues algo grande, ¿no? Entonces, bueno, mueren sus hijos, Margarita sigue en el extranjero, no puede regresar a México, pasan tiempo allá, y bueno, finalmente pasan los años y regresa, ¿no? Margarita, ya cuando esto había pasado. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tratados? El de MacLean Ocampo. Bueno, el de MacLean Ocampo nos dice, es un tratado que se firma el 14 de diciembre de 1859 por el ministro norteamericano MacLean y el liberal mexicano Ocampo. ¿Qué decía? Se firma este tratado en el que se establece que a cambio de un préstamo económico, porque lo necesita la República, en el caso de Juárez, y México concede tránsito libre y perpetuo, o sea, de por vida, el libre tránsito en el istmo de Tehuantepec. Está obviamente en el territorio de Oaxaca y Veracruz. De hecho, ahí van a hacer un tren, el tren del istmo. ¿Por qué en el istmo? Porque toda la mercancía que llegaba de Estados Unidos y que llegaba de Europa llegaba al puerto de Veracruz, y de ahí tiene que bajar hacia Oaxaca, y de ahí pues se libera para otros lugares. Entonces ahí hay un libre tránsito. Entonces este tratado, obviamente entre Estados Unidos y México, Estados Unidos lo acepta, México se lo ofrece, y es así como queda este tratado de MacLean Ocampo. Otro de estos es el derecho de libre tránsito también, pero desde el noroeste, o sea, el norte. Había muchos asaltos en aquella época, muchos asaltos de bandidos, y entonces Benito Juárez pues le pide a Melchor Ocampo que firme este tratado, y ¿cómo se llama? Hacen que en estos caminos que llevan hacia el norte, pues haya un poquito más de vigilancia, para que las mercancías que llegaban de Estados Unidos, pues obviamente llegaran sanas y salvas. También se quitaron ciertos impuestos de mercancía de Estados Unidos. Ya se me va a acabar, nos conectamos nuevamente, ¿no? Por favor. Mercancía que viene de Estados Unidos, se le quitan los impuestos. Nosotros sí pagamos impuestos, pero las mercancías que vienen, es como un tratado de libre comercio. Las mercancías que vienen, pues obviamente están exentas de este dinero, ¿no? Que se paga. Bueno, ese es el de MacLean Ocampo. Y vamos a ver, si se me acaba, no importa, lo vuelvo a repetir, el de Monalmonte. El de Monalmonte
se firma en septiembre de 1859 por Alejandro Monalmonte, ministro de España, y por Juan Nepomuceno Almonte, que es representante del grupo conservador. ¿Y qué dice este? Bueno, pues el gobierno conservador restablece relaciones con España, que las teníamos completamente deshechas, y España acepta las reclamaciones del tratado el 12 de noviembre